Si eres un aficionado a los autos clásicos, Cuba es probablemente el mejor lugar del mundo para visitar. Esta isla del Caribe es famosa por tener gran cantidad de autos fabricados en la década de los 50 todavía rodando por las calles. Pero lo que más llama la atención es su mercado de autos usados. En la isla se pueden comprar autos por un precio mucho más alto que en el resto de países. Este podría ser el Chevrolet Corsa más caro del mundo, no tiene nada de especial o lujoso. Es un modelo 2005 y se vende por $33.000 estadounidenses. También se puede encontrar un Toyota Corolla como este, modelo 1998 por $55.000. Estos dos autos se podrían conseguir fácilmente en otros países por menos de $2.500. Entonces, ¿qué tienen de particular los autos en Cuba o por qué son tan caros? Simplemente es cuestión de oferta y demanda. El gobierno cubano tiene el monopolio de la importación de autos y como monopolista tiene suficiente poder de mercado para imponer los precios que quiera. Comprar y vender carros usados en Cuba es algo relativamente nuevo. Los únicos autos que podían ser comprados y vendidos libremente eran los construidos antes de 1959, es decir, cuando la revolución cubana liderada por Fidel Castro llegó al poder derrotando al gobierno de Fulgencio Batista. Previo a este año, Cuba y Estados Unidos fueron importantes socios comerciales y políticos por naturaleza debido a su cercanía geográfica. En 1958, Cuba destinaba el 67% de sus exportaciones a Estados Unidos y el 70% de sus importaciones venían del país norteamericano. Pero cuando Fidel Castro tomó el poder, implementó leyes para expropiar grandes territorios agrícolas, la mayoría propiedad de empresas estadounidenses. Entre sus nuevas políticas prohibió la importación de autos y repuestos desde Estados Unidos. Sin embargo, permitieron que quienes poseían autos en esa época se quedaran con ellos. Por eso todavía hay casi 60.000 autos clásicos en las calles de Cuba, los cuales se han mantenido en funcionamiento gracias al ingenio de los mecánicos cubanos para utilizar repuestos de otras marcas o fabricados artesanalmente. Incluso no es raro encontrar un Chevrolet americano con un motor ruso, porque el gobierno solía importar los Lada de fabricación soviética que se convertiría en uno de los autos más populares en Cuba. Después de la revolución, muchos cubanos ricos huyeron del país. Sus autos de lujo fueron confiscados por el gobierno, los cuales fueron entregados a los mismos funcionarios del gobierno, militares, a artistas y a trabajadores estatales destacados. Más adelante el gobierno comenzó a importar también los autos Hyundai y Kia coreanos y los Peugeot y Renault franceses, por lo general para alquilarlos a los turistas. Cuando acumulaban cierto kilometraje o desgaste eran vendidos por el gobierno a un selecto grupo de personas con un permiso especial para mantenerlos motivados. Todo este panorama se creía que iba a cambiar por completo con la tímida apertura de la economía cubana bajo el gobierno de Raúl Castro, el hermano de Fidel. Entre las medidas se permitía que desde el 2013 cualquier persona pudiera comprar y vender autos usados sin el privilegiado permiso oficial. Por primera vez en más de 50 años, el gobierno comenzaría a vender autos importados nuevos y usados a cualquiera que tuviera el dinero para comprar uno. Cuando se abrió el primer concesionario fue toda una novedad, pero los cubanos no esperaban los exorbitantes precios que encontrarían en la vitrina, como un Volkswagen Passat modelo 2010 por $70.000. Esto es sorprendente, especialmente en un país donde el salario medio mensual es alrededor de $40 y el transporte público es tan deficiente, lo cual hace imposible que el cubano del común pueda comprar uno. Solo algunos trabajadores independientes o quienes reciben dinero de sus familias en el extranjero se pueden dar el lujo de adquirir uno. ¿Cuál podría ser la razón principal de los exagerados precios impuestos por el gobierno? Como lo mencionamos, tiene el monopolio de la importación, pero más allá de eso, la economía estatal de Cuba está pasando por una crisis de liquidez, debido a la situación en Venezuela y al endurecimiento del embargo comercial de Estados Unidos con Donald Trump. Si algo ha caracterizado la economía cubana es depender de otros países para sobrevivir. Es decir, sin subsidios de sus aliados es prácticamente incapaz de financiar sus importaciones con sus propias exportaciones. Luego de la Revolución Cubana en 1959, su principal aliado fue la Unión Soviética hasta su disolución en 1991, lo cual puso fin a los subsidios soviéticos a la isla. La amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano. A partir del año 2000 comenzó a fortalecer su relación con Venezuela, país del cual recibió en unos cuantos años, especialmente durante la época Chávez, cerca de $20.000 millones. Sin ningún aliado representativo, la economía cubana está destinada a sufrir escasez de divisas, y cuando importa autos debe pagarlos en dólares o euros. Por eso exige a quien quiera comprar un auto en un concesionario del gobierno hacerlo en moneda extranjera. Esta sería la lógica. El gobierno debe mantener un cierto nivel de inventario para atraer a los cubanos con sus monedas extranjeras.
pero no puede darse el lujo de vender todos los autos al mismo tiempo y tener que reponer el inventario inmediatamente utilizando esas divisas. Esto agotaría aún más la escasez de reservas extranjeras del gobierno. En otras palabras, imponer precios muy altos es la herramienta que tiene el gobierno para desincentivar los altos volúmenes de ventas, pero a la vez poder atraer a unos cuantos compradores con moneda extranjera y aliviar un poco la falta de ingreso. Según Pavel Vidal, economista cubano, estas distorsiones se generan en una economía cerrada que está monopolizada por el Estado y que depende de empresas estatales de muy baja productividad que sobreviven pagando salarios extremadamente bajos y cobrando precios muy altos aprovechando su poder de monopolio. Solo queda apelar al ingenio de los mecánicos cubanos para reparar los autos y mantenerlos con vida, así estén con más de 50 años de uso. Y a pesar de que estos clásicos sean parte esencial del turismo y hagan parte de la identidad y cultura cubana, un mercado sin tantas restricciones se inundaría de repuestos originales y así los autos viejos podrían ser reparados adecuadamente. Por el momento se podría decir que el mercado de autos usados en Cuba es el único en el mundo donde vehículos con más de 30 años de uso y modificaciones informales se venden al precio de uno nuevo en otros países. Es difícil comprender cómo un mercado que suele ser tan competitivo y sencillo en el siglo XXI como la compraventa de autos siga siendo tan surrealista en Cuba. ¿Cuánto más podrá durar el régimen cubano con este tipo de políticas? ¿Podrá encontrar otro aliado para aliviar la escasez de divisas? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.